Hola, soy Sharon Olivas Cristerna, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango y hoy les hablaré sobre el cáncer de cabeza y cuello. Para comenzar a hablar del cáncer de cabeza y cuello, primeramente tenemos que saber la definición de cáncer. El cáncer, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. En México, el cáncer es la tercera causa de muerte en los últimos años. Ahora hablando de cáncer de cabeza y cuello en particular, este va a corresponder a una neoplasia que afecta principalmente al tracto aerodigestivo superior y se subdivide según la región anatómica comprometida, clasificándose en cáncer de la cavidad oral, en cáncer faríngeo, laringio, de glándulas salivales, cáncer de fosas nasales y senos paranasales. De acuerdo al Instituto Nacional de Cancerología en México, el cáncer de cabeza y cuello consiste el 17.6% del total de las neoplasias malignas. Sin embargo, el tipo de neoplasia más frecuente, que representa el 90% de las enfermedades malignas de cabeza y cuello, es el carcinoma de células escamosas de la mucosa de cabeza y cuello. En su incidencia, el cáncer de cabeza y cuello sucede en mayor frecuencia en hombres entre los 50 y 60 años. Los factores etiológicos de esta enfermedad van a ser el consumo de tabaco, que es el que más se va a asociar al cáncer de cabeza y cuello, que va a incrementar el riesgo hasta 6 veces más comparados con los pacientes no fumadores. También la relación que tiene el alcohol con el tabaco, que esta va a ser la segunda causa de esta enfermedad, principalmente del cáncer orofaringe e hipofaringe. Otros factores etiológicos va a ser enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma humano, que con mayor frecuencia va a causar los serotipos 16 y se va a asociar principalmente al cáncer orofaringe. La OMS ha reportado que el virus del papiloma humano ha aumentado la prevalencia de esta neoplasia en mujeres menores de 45 años, fumadoras ni bebedoras. Otro de los factores etiológicos es una dieta deficiente y la presencia de placa bacteriana en la cavidad oral. Esta va a ocasionar carcinoma sobre todo en el suelo de la boca, encías y lengua. En países como India, Pakistán y el consumo de nuez de betel, o también conocida como areca catechu, va a estar relacionada a este tipo de neoplasias, ya sea utilizándolo solo o en combinación con tabaco. Esta es una sustancia muy irritante para la mucosa oral, lo que va a provocar la neoplasia. En poco porcentaje de tumores de cabeza y cuello surgen en individuos menores de 40 años que no tienen un factor etiológico conocido, y otro pequeño porcentaje tienen un origen familiar o hereditario. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a variar de acuerdo al sitio de origen. Una de las manifestaciones comunes de todas estas neoplasias es la aparición de una masa en el cuello, que generalmente es debido a metástasis ganglionares. El sitio o nivel en el que se encuentre esta adenopatía puede orientarnos hacia el sitio en el cual se originó. Dentro de los niveles ganglionares se encuentra el nivel 1. En este se incluyen las áreas submentoniana y submandibular. Del nivel 2 al 4 incluyen los ganglios linfáticos de la vaina yugular interna. En el nivel 5 incluye el triángulo posterior. De manera más específica, si la neoplasia tiene origen en la cavidad oral, presentará lesiones ulceradas en la boca con sangrado que no desaparece, presenta movilidad dental sin causa justificada, disartria, dolor en la irradiación de la primera rama del nervio trigémino, dificultad para movilizar la lengua y sangrado en la cavidad oral. Y cuando se presenta ganglios metastásicos, el sitio más frecuente de afección es el triángulo supraomoioideo. Si pasa la línea media, las adenopatías van a ser bilaterales. En cambio, si es de origen orofaringio, tendrán como primera manifestación la presencia de metástasis ganglionar en los niveles yugulares superior y medio. Otras manifestaciones serán la voz nasal, la voz cansada, disfagia, odinofagia, disartria, otalgia
presencia de tumor amigdalino y halitosis. Los tumores de la laringe y hipofaringe tienen una gran diversidad de manifestaciones, las cuales dependen principalmente del subsitio anatómico. En los tumores glóticos se presentan síntomas como disfonía, que no desaparece, estridor laringio y dificultad ventilatoria. Estos rara vez producen dolor o se asocian a adenopatías cervicales. En los tumores subglóticos, el primer síntoma es la disnea por la obstrucción de la vía aérea. En los tumores hipofaringios se presenta disfagia, odinofagia y sensación de cuerpo extraño. La enopatía se presenta comúnmente en el triángulo anterior del cuello. En la región macizo centrofacial, las manifestaciones se pueden presentar semejante a una sinusitis crónica y en etapas más avanzadas se presenta como un bloqueo nasal. También hay presencia de movilidad dental superior, hay un aumento de volumen en la cara, hay abombamiento del paladar duro, también hay presencia de epistaxis, epífora y diplopía. Y como signos tardíos, pues se encuentra el trismo. Otros signos son alteraciones del tercero, cuarto y sexto par craneal por una invasión del seno cavernoso en la base del cráneo. Los tumores malignos de las glándulas salivales son menos predominantes que los benignos, teniendo como un porcentaje del 10% de su incidencia. Y tienen estos tumores tienen como primera manifestación una masa de la glándula afectada y afección de los nervios cercanos a ella. Y rara vez se puede acompañar de metástasis ganglionares palpables. Para el diagnóstico de esta enfermedad se realiza una evaluación médica general que incluye un examen completo de cabeza y cuello, en donde se documenta la ubicación y la extensión del tumor primario y cualquier ganglio linfático clínicamente positivo. Se somete a los pacientes a una tomografía computarizada con contraste y/o imágenes por resonancia magnética para definir mejor la extensión de la enfermedad locorregional. Otro estudio fundamental para el diagnóstico del cáncer de cabeza y cuello es la evaluación endoscópica, ya que nos permite efectuar una biopsia y conocer la extensión del tumor y la movilidad laringea. También nos ayuda a descartar la presencia de segundos primarios en otras áreas. Para definir la estratificación y así diseñar un adecuado tratamiento, se le realiza un estudio histopatológico, que siempre que se haga el diagnóstico con la biopsia debemos evitar interferir con el tratamiento posterior, pues esto resulta fundamental para el pronóstico del paciente. De acuerdo al sitio que esté afectado, se va a recomendar el tipo de biopsia que se va a realizar. Si tenemos una masa a nivel cervical, el método diagnóstico inicial es la biopsia de mínima invasión, que puede ser por aspiración con aguja fina, de preferencia guiada por ultrasonido. Las biopsias así tomadas tienen menor frecuencia de falsos negativos. La biopsia de mínima invasión puede realizarse también con aguja de corte o de corte y aspiración. Este tipo de biopsia se prefiere cuando la masa cervical es voluminosa o cuando clínicamente se sospecha de un linfoma. Solo cuando estos métodos no sean diagnósticos o no haya algún tumor evidente en otro sitio, se efectuará una biopsia abierta. En caso de que el sitio afectado sea la cavidad oral, estos tumores se diagnostican efectuando una biopsia ya sea incisional, con push o con citología en caso de lesiones ulceradas. La biopsia debe llegar hasta el estrato muscular subyacente al tumor para conocer el espesor tumoral, que este es uno de los factores pronósticos y terapéuticos de esta afectación. Si la tumoración está en la orofaringe, estos tumores pueden ser diagnosticados con una biopsia incisional vía oral o con amigdalectomía si el tumor se origina en la amígdala palatina. En caso de tumores ulcerados, también la citología puede ser útil. Si los pacientes tienen la tumoración ya sea en la nasofaringe, en la laringe, hipofaringe, esta se va a recomendar la realización diagnóstica con biopsia durante la endoscopía, ya sea en fibra flexible o con instrumentación rígida. Si la tumoración es evidente y solo se manifiesta como una mucosa irregular, se le realiza un cepillado en la mucosa nasofaringea para recabar la biopsia o la muestra. También
se sugiere o se recomienda hacer un estudio para ver si hay presencia de virus del papiloma humano, que es con transcriptasa inversa o por inmunohistoquímica de P16 en pacientes con carcinoma epidermoide de mucosa y cabeza y cuello, ya que este va a ser un factor importante para el pronóstico y el tratamiento del paciente. El tratamiento del cáncer de cabeza y cuello, va a ser multidisciplinario y va a depender de dos factores: la etapa del tumor y el estado funcional del paciente. Con base en la etapa, los pacientes pueden dividirse en tres grupos: en etapa inicial, en etapa local o locorregionalmente avanzada y en enfermedad sistémica avanzada. La etapa inicial, generalmente con solo manejo terapéutico es suficiente para obtener la curación, ya sea cirugía o radioterapia. En estos pacientes la función orgánica es muy importante, por lo que la decisión debe basarse siempre en el procedimiento que mejor tenga resultado funcional. Por ejemplo, en pacientes con cáncer laringio, en esta etapa inicial la radioterapia o la resección por vía oral, generalmente con láser, son los dos procedimientos que ofrecen un excelente control oncológico y una adecuada funcionalidad orgánica. En etapas localmente avanzadas o con metástasis ganglionares, en estos pacientes un solo método terapéutico no va a ser suficiente para la curación. Se debe de combinar, ya sea cirugía con radioterapia o quimioterapia con radioterapia. La decisión de que la secuencia terapéutica debe tener en cuenta múltiples factores, entre los que destacan la localización del tumor, el tamaño del tumor primario y el volumen de las metástasis ganglionares en cuello. En pacientes en los que prevemos alta posibilidad de persistencia posterior a quimioterapia o radioterapia y son resecables, probablemente la mejor sea la resección tumoral, ya que el rescate quirúrgico se asocia a mayor movilidad. Cuando la neoplasia no es resecable, el papel de la cirugía es rescate ante el fracaso del tratamiento no quirúrgico. En enfermedad sistémica, el tratamiento suele ser solo de soporte médico y paliativo. La posibilidad de metástasis sistémica en el momento del diagnóstico es escasa, pero cuando se presenta, hace prever un mal pronóstico a corto tiempo. Si el estado funcional del paciente lo permite, la terapia inicial es con quimioterapia con base en cisplatino. El origen del tumor es fundamental para la decisión terapéutica. Existen dos grupos de neoplasias que con base al sitio de origen del tumor se puede decidir el tratamiento. Son los tumores candidatos y cirugía y los no candidatos. Los tumores que son candidatos de cirugía son los originarios de la cavidad oral, de glándulas salivales, laringe, hipofaringe y macizo centrofacial. A menos que la etapa lo impida, el tratamiento inicial es la cirugía, seguida de radioterapia o quimioterapia y radioterapia según la etapificación quirúrgica. Los tumores no candidatos a cirugía inicial son los localizados en la orofaringe y nasofaringe. Estos van a ser tratados ya sea con radioterapia o bien con la asociación de quimioradiación. La cirugía tiene su papel más importante como rescate en caso de recurrencia tumoral local o ganglionar. En pacientes con cáncer de laringe existe la posibilidad de conservar la función del órgano, aunque esta decisión se base en el estado funcional de la laringe. En etapas localmente avanzadas, pero con adecuada función, las alternativas de conservación pueden ser con cirugía abierta conservadora funcional, laringectomía o también la cirugía de conservación no quirúrgica o quimioterapia a radiación o bien con quimioterapia en inyección. Y de acuerdo a la respuesta, decidir entre cirugía o asociación de quimioterapia. Esta decisión debe hacerse de forma multidisciplinaria. Si te gustó este video, no se te olvide darle like y recuerda suscribirte al canal para que puedas ver los próximos videos. Hasta pronto.